Mi cuñado le confesó a mi esposa que está enamorado de ella. Mejores historias de Reddit. Mi cuñado le confesó a mi esposa que está enamorado de ella. Esto desencadenó una serie de descubrimientos horribles en nuestra familia. Ayer, de la nada, mi cuñado, el marido de mi hermana, le preguntó a mi esposa si podía reunirse con ella para cenar. Dijo que había algo importante que necesitaba hablar con ella. Cuando mi esposa me contó sobre su invitación, parecía confundida pero no demasiado preocupada. ¿Crees que es sobre mi hermana?, me preguntó, agarrándome del brazo. Tal vez tienen problemas y él quiere la perspectiva de una mujer. Encontré toda la situación extraña. Mi cuñado nunca había buscado hablar con mi esposa de esta manera antes, pero con frecuencia les enviaba mensajes a ella y a otros miembros de la familia por razones cotidianas, así que no le di mucha importancia. Después de todo, éramos una familia unida, y no era inusual que nos apoyáramos mutuamente en tiempos difíciles. Ve a reunirte con él, le dije, superando mi incertidumbre inicial. Mi esposa estuvo de acuerdo y decidió encontrarse con él en un café cerca de su oficina al día siguiente. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el trabajo, volvió a mencionar el almuerzo. Todavía no estoy segura de qué se trata, dijo, con un tono de preocupación en su voz. La tranquilicé diciéndole que probablemente no era nada serio. Solo escucha lo que tiene que decir, y si es algo con lo que necesitamos ayudar, lo resolveremos juntos, le dije. Es un café concurrido, lleno de gente en su hora habitual del almuerzo, y mi esposa se siente un poco más cómoda estando en un lugar tan público. Llega un poco temprano, encuentra una mesa cerca de la ventana donde puede vigilar la entrada. Él llega unos minutos después, viéndose más nervioso de lo que ella jamás lo había visto. Intercambian los saludos habituales, hablando sobre el trabajo y los niños por unos minutos. Pero luego, cuando llega la comida, él respira profundamente y entra en lo que realmente vino a decir. Comienza a halagarla, diciéndole lo hermosa que se ve. Al principio, ella piensa que solo está siendo amable, pero luego continúa. Le dice cómo siempre ha sido la luz en su vida, cómo le hace sentir cosas que nunca había sentido antes. Fue amor a primera vista, dice, con la voz temblando un poco. Te he amado desde el momento en que te vi. Si fueras mía, te trataría como la reina que eres. Te daría todo lo que mereces. Mi esposa está horrorizada. Lo mira fijamente, incapaz de creer lo que está escuchando. Este hombre, mi cuñado, casado con mi hermana y padre de sus 2 hijos, le está declarando su amor. Se expresa con grandilocuencia, haciendo grandes promesas sobre cómo sería una vida diferente si estuvieran juntos. Sigue diciendo cómo ha tenido estos sentimientos durante años, cómo la ha observado y admirado desde lejos, sintiendo cada vez más que deberían estar juntos. Ella trata de interrumpirlo, de decirle que está cometiendo un grave error, pero él sigue hablándole, casi como si hubiera ensayado este discurso 1000 veces en su cabeza. Mientras tanto, este hombre siempre había tenido una relación amistosa con mi esposa. Nuestras familias se veían con frecuencia porque somos un grupo muy unido. Siempre había sido el tío divertido de nuestros hijos. El tipo que está presente en cada barbacoa familiar. En cada cena festiva. Le escribía mensajes a mi esposa con frecuencia, pero siempre sobre cosas mundanas. Los horarios de los niños, eventos familiares, cosas así. Nada remotamente sexual. Nada que encendiera ninguna alarma. De hecho, también le escribía y llamaba a mi madre. Tenían una relación amistosa, y ninguno de nosotros pensó nada de ello. Para nosotros, siempre había sido simplemente un buen tipo, alguien en quien confiábamos implícitamente. Así que escuchar a mi esposa relatarme esto fue como un golpe en la garganta. Mi esposa no lo deja terminar. Se levanta, su silla raspando fuertemente contra el suelo, y se va. Está temblando cuando me llama, contándome todo lo que acaba de suceder. Mientras está al teléfono conmigo, los mensajes de él comienzan a llegar. Primero son disculpas. No quería hacerlo. Piensa que es solo un enamoramiento. Lo siente por hacerla sentir incómoda. Pero el daño ya está hecho.
Ella sale del trabajo temprano para venir a casa y hablar conmigo sobre esto, su teléfono sonando incesantemente con sus llamadas y mensajes. Le digo que responda a una de sus llamadas y lo ponga en altavoz para que pueda escucharlo. Está llorando, rogándole que no le diga a mi hermana. Sigue diciendo que fue un error, que malinterpretó las señales, que pensó que ella sentía lo mismo. Aparentemente, cuando estábamos juntos el fin de semana pasado, pensó que mi esposa estaba coqueteando con él, que tuvieron un momento a solas en nuestra cocina donde sintió una conexión. Mi esposa es muy extrovertida, y supongo que puedo ver cómo eso podría interpretarse como coqueteo, pero esto va más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Él pregunta si ella me lo contó, y yo respondo que sí mientras estoy al micrófono. Luego comienza a rogarme también, pidiendo que mantengamos esto en secreto. Esto duró un tiempo, él rogando y nosotros escuchando. Mi principal pregunta fue si alguna vez había engañado a mi hermana. Me aseguró que no, jurando por la vida de sus hijos que era solo mi esposa. Dijo que yo debería entender que era ella, solo ella. En ese punto, terminé de escuchar. Le dije que no haría nada esa noche y que lo llamaría mañana. Ahora nos quedamos con este desastre, sin saber qué hacer a continuación. Mi esposa dice que deberíamos ir ahora mismo y contarle a mi hermana, pero la idea de arruinar la familia de mi hermana me está matando. Pensar en lo que esto les hará a mis sobrinas me revuelve el estómago. Sé que lo correcto es decirle a mi hermana, pero también estoy pensando en mi esposa. No es su culpa, pero seguramente habrá resentimiento por parte de mi familia. Incluso si mi hermana no se divorcia de él y se reconcilian, no puedo imaginar cómo volveremos a estar juntos como antes, si es que lo hacemos. Este episodio completo podría destrozar a mi familia. No me importa nada de él, intentó destruir a mi familia, pero me preocupo por todos los demás. Actualización. A todos los que me dijeron anoche que no podía esperar para contarle a mi hermana, tenían razón. Poco después de las 12, recibí una llamada de mi hermana. Sonaba enfadada y dijo que tenía que contarme algo. Mi corazón se hundió cuando explicó que su esposo, mi cuñado, había acudido a ella entre lágrimas, afirmando que mi esposa había intentado iniciar una aventura con él. Contó una historia en la que mi esposa era la instigadora, intentando cambiar la culpa completamente hacia ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Inmediatamente le dije a mi hermana que no era cierto y le aseguré que estaríamos allí. Esta situación necesitaba ser abordada cara a cara, no por teléfono. Me levanté y, con sentido de urgencia, llamé a mis padres. Desperté a mi madre y a mi padre, explicando lo que estaba sucediendo en palabras rápidas. Mi padre estaba furioso, mi madre sonaba asombrada, pero resuelta. Acordaron ir a casa de mi hermana para quedarse con sus hijos, ofreciendo el apoyo que desesperadamente necesitaría en este momento. Después, llamé a mi hermano menor. Respondió somnoliento, la confusión se convirtió en alarma mientras lo ponía al día. Prometió venir a nuestro lugar y quedarse con nuestros hijos, asegurándose de que no se quedaran solos durante este tumulto. Su presencia tranquila y firme sería un consuelo para ellos. Mientras tanto, mi esposa ya estaba reuniendo sus cosas, su rostro sombrío y decidido. Estaba temiendo la confrontación, pero sabía que era necesaria. Dejamos el hogar con prisa, el viaje a casa de mi hermana sintiéndose más largo de lo que realmente era. El silencio en el coche fue intenso, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Cuando llegamos, la escena era aún más tensa de lo que había imaginado. Mi hermana está afuera, junto a la pared del frente, con mi cuñado. Se ve derrotado, los ojos hinchados, su postura abatida. Él sabe que tenemos los mensajes de texto y los mensajes de voz, la prueba innegable de su traición. Realmente no sé qué esperaba lograr llamando a mi hermana en medio de la noche con sus mentiras. Quizás pensó que podía adelantarse a la historia, cambiar la narrativa para salvarse, pero fue un esfuerzo fútil. Mientras caminamos hacia ellos, la tensión en el aire es palpable. Mi esposa está temblando, su rostro una máscara de angustia contenida y dolor. Le entrega a mi hermana su teléfono sin decir palabra. Mi hermana lo toma,
sus manos temblorosas pero sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y dolor. Revisa los mensajes de texto, su expresión endureciéndose con cada uno que lee. Luego escucha los mensajes de voz, la prueba innegable de sus declaraciones y los rechazos de mi esposa. Antes de que pueda decir nada, mi cuñado comienza a llorar. Este es un hombre que corre hacia edificios en llamas, que se enfrenta al peligro a diario sin titubear. Verlo así, quebrado y vulnerable, es desgarrador. Sus sollozos son profundos y agotadores, rojos de arrepentimiento y miedo. Es una escena casi surrealista. Un hombre grande y duro reducido a sus rodillas por sus propias acciones. El rostro de mi hermana permanece impasible, una máscara de resolución. Siempre ha sido fuerte, pero ahora mismo, es inquebrantable. Espera a que él termine. Su silencio es más poderoso que cualquier palabra. Cuando finalmente se calma, todavía temblando con los restos de sus sollozos, ella habla. Haz una maleta y vete, dice, su voz fría y clara. No puedo soportar mirarte. Él trata de discutir, de defender su caso, pero ella no se lo permite. Y basta, se acerca, cortando sus palabras. No hay nada que puedas decir que lo mejore. Ella se aleja de él, camina hacia mi esposa, y la abraza fuertemente. Es un momento de solidaridad entre ellas, un pequeño consuelo en medio de esta pesadilla. Han sido amigas desde la escuela, y la fuerza de su vínculo es evidente. Es un alivio ver que, a pesar de todo, se mantienen unidas. Esto me deja a solas con mi cuñado. Es un desastre, su rostro rojo e hinchado de llorar, sus hombros caídos. Me mira, sus ojos suplicando algún tipo de comprensión o perdón, pero no tengo nada que ofrecer. Intenta hablar, su voz quebrada, pero lo interrumpo. Tienes que irte, le digo firmemente. Este es tu desastre. Tienes que lidiar con las consecuencias. Asiente, derrotado, y lentamente se dirige adentro para recoger sus cosas. Mi hermana permanece con mi esposa, las dos hablando tranquilamente, apoyándose mutuamente. El resto de la noche es una mezcla de conversaciones y planes. Todos nos reunimos alrededor de mi hermana, ayudándola a decidir qué hacer a continuación, cómo proteger a sus hijos de las repercusiones. Mi hermana comienza a cuestionar a mi esposa, tratando de entender por qué su marido pensó que algo de esto podría funcionar. Debe haber tenido alguna razón para creer que ella correspondía a sus sentimientos. Mi hermana insiste en que no hubo problemas en su matrimonio, todo había sido normal. Mi esposa está llorando en este punto, lágrimas corriendo por su rostro mientras intenta entender la situación. No hubo nada que no hayas visto, dice ella, su voz temblando. Le pasa a mi hermana su teléfono nuevamente, y juntas examinan dolorosamente cada mensaje de texto enviado durante los últimos 2 años. Leen cada uno con atención, buscando cualquier indicio de comportamiento inapropiado, pero no hay nada. Mi esposa solo estaba siendo ella misma. Tiene una personalidad divertida, siempre bromeando y juguetona. Es parte de lo que la hace tan agradable y cercana. Mi cuñado tiene un sentido del humor similar, y siempre han bromeado entre ellos de manera ligera e inofensiva. Hace lo mismo con mi madre y mi hermano menor. Es simplemente como interactúa con la gente. El único incidente que mi esposa puede pensar que podría haber sido malinterpretado ocurrió el fin de semana pasado. Ella lo relata, tratando de identificar dónde las cosas se fueron por mal camino. Todos estábamos juntos en nuestra casa, y ella y mi cuñado alcanzaron el refrigerador al mismo tiempo. Bromearon juguetonamente sobre quién llegaría primero, riendo mientras lo hacían. Él la dejó ganar, pero luego se estiró por detrás para agarrar una cerveza, moviendo sus manos lentamente. Admite que en ese momento, la forma en que lo hizo se sintió un poco inapropiada. Era una sensación inquietante, y ella lo ignoró, sin querer hacer un gran problema de ello. Ahora se pregunta si su silencio le dio alguna falsa esperanza. Mi hermana escucha, su expresión ablandándose. Ella no culpa a mi esposa por nada de esto. La conoce lo suficientemente bien como para entender que su naturaleza juguetona no es una invitación para nada más. No es tu culpa, la tranquiliza, y mi esposa asiente, aunque la culpa persiste.
Al terminar de revisar los mensajes, está claro que nunca hubo ninguna atracción mutua, ninguna señal secreta o coqueteo oculto. Mi esposa solo estaba siendo ella misma, y mi cuñado lo tomó y lo transformó en algo que no era. La realización de que este malentendido ha causado tanto dolor es casi demasiado para soportar, pero al menos, por ahora, la amistad entre mi hermana y mi esposa permanece intacta. Entonces, mi hermana comienza a revisar la MacBook de él para ver qué más no sabe. Está enojada y frágil en este punto, sus manos temblando mientras escribe. Intenta la contraseña, y al tercer intento, está dentro. Con un profundo suspiro, comienza a buscar en sus archivos, buscando algo que pudiera arrojar más luz sobre este malentendido. No tarda mucho antes de encontrar algo perturbador. Allí, escondido en una carpeta con un nombre inocente, hay numerosas imágenes de mi esposa. Datan de hace años, y lo más inquietante es que siempre son fotos aisladas, solo de ella, nunca en momentos familiares o grupales. Mi hermana hace clic a través de ellas, su angustia transformándose en un terror frío cuando aparece una serie de fotos. Hace unos años, hicimos un viaje en crucero al Caribe. Fue unas vacaciones raras sin los niños, y mi esposa, sintiéndose más relajada en el ambiente exclusivo para adultos, usó un bikini. Normalmente no lo hace, prefiriendo trajes de baño más modestos, pero esta vez se sintió lo suficientemente cómoda para hacerlo. Probablemente había 50 fotos de ella en ese bikini, cada una tomada sin su conocimiento. El rostro de mi hermana se oscurece mientras pasa por ellas. Es evidente que ha estado secretamente tomando estas fotos durante años, coleccionándolas obsesivamente. La realización de que ha estado alimentando esta fijación, acechando en las sombras de los eventos familiares, arranca un sollozo de su pecho. Esto ahora entra en territorio de orden de alejamiento, se pregunta en voz alta, su voz bordeando un grito. Esto ha tomado un giro impactante, mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La línea entre lo inapropiado y lo completamente perturbador ha sido cruzada. Nos llama, nos muestra las fotos. Mi esposa grita, su mano volando a su boca por la impresión. No tenía ni idea de que él estaba haciendo esto. Ninguna idea de su obsesión. Mi hermana, su angustia ahora templada por un profundo sentido de traición, comienza a hablar de los próximos pasos. Acción legal, protección para sus hijos, y una orden de alejamiento. Todas las posibilidades que necesitan ser consideradas ahora. Todos estamos conmocionados por este nuevo descubrimiento. El hombre que pensábamos que conocíamos, en quien confiábamos como esposo, padre y cuñado, ha mostrado un lado de sí mismo que es oscuro y perturbador. Ya no es solo una cuestión de enamoramiento, es algo mucho más siniestro. Desafortunadamente, el desastre continúa. Mi hermana acordó hablar con su marido esa noche y dejar que se explicara. Estaba decidida a obtener la historia completa y decidió involucrar a mi esposa directamente para asegurarse de que no hubiera mentiras o medias verdades. Organizaron una llamada por FaceTime con mi esposa, y yo escuché fuera de cámara, mi corazón latiendo con una mezcla de angustia y temor. Mi hermana, siempre minuciosa, grabó toda la conversación por si acaso. Tan pronto como comenzó la llamada, la tensión era palpable. Mi cuñado se veía agotado, los ojos rojos e hinchados de llorar. Comenzó a estar a la defensiva, su voz tensa, pero a medida que hablaba, la verdad comenzó a salir, y la historia se desarrolló de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. Admitió que ha estado obsesionado con mi esposa durante años. Comenzó el día que la conocí, confesó, su voz apenas por encima de un susurro. Comenzó a explicar que fue durante una de esas primeras reuniones cuando mi hermana, feliz de presentar a su nuevo novio a sus amigos, lo trajo. Mi esposa y yo ya estábamos casados en ese momento, pero él la había conocido antes de conocerme a mí. Al principio, pensaba que sus sentimientos eran puramente físicos, un enamoramiento inocente que podía apartar. Pero con el tiempo y al pasar más tiempo cerca de ella, se dio cuenta de que era más que eso. Se volvió obsesionado con su personalidad, su risa, la forma en que interactuaba con todos a su alrededor. Describió momentos en los que se encontraba mirándola fijamente, cautivado por su presencia, incluso si ella solo estaba siendo ella misma,
divertida y amable. Detalló cómo había intentado suprimir estos sentimientos, convenciéndose de que eran inútiles. Pero con el tiempo, su obsesión creció. Comenzó a encontrar formas de estar cerca de ella con más frecuencia, ofreciéndose como voluntario para ayudar con eventos familiares, inventando excusas para enviarle mensajes sobre cosas triviales. Fue un proceso lento e insidioso que finalmente llevó a un punto en el que se sintió convencido de confesar sus sentimientos, confundiéndose al creer que ella podría sentir lo mismo. Mi hermana escuchó, su rostro una máscara de furia y ansiedad controlada. No lo interrumpió, dejándolo cavar su propia tumba con cada palabra. Mi esposa, por otro lado, estaba visiblemente asustada. Escuchar cuánto tiempo había durado esto, cuán profunda era su obsesión, fue casi demasiado para ella. Cuando terminó, hubo un pesado silencio. Mi hermana finalmente habló, su voz dura y medida. ¿Qué te hizo creer que mi esposa me dejaría por ti?, preguntó, sus ojos clavados en él. Tartamudeó, luchando por encontrar las palabras correctas. Mencionó la supuesta atracción mutua, los momentos que había malinterpretado como señales de reciprocidad. Mi esposa y mi hermana explotaron en ese punto. Su angustia y frustración estallaron. Hubo muchas acusaciones, muchos gritos, la emoción de la traición y el dolor llegando a su punto máximo. Pero mi esposa terminó la llamada, sus manos temblando, su rostro sombrío. Estaba preocupada por mí, por nosotros, asegurándome repetidamente que la atracción era unilateral. La creí. Siempre la he creído. Incluso si ella lo encontrara físicamente atractivo en algún momento, sabía que nunca actuaría en consecuencia. Ella es seria sobre la confianza y la fidelidad. Algo que dejó claro desde el principio de nuestra relación. Todo este asunto fue una fantasía romántica de mi cuñado, una peligrosa ilusión que casi destruyó a nuestra familia. La tensión que había estado creciendo durante la llamada finalmente estalló en una tormenta de acusaciones y gritos. La voz de mi esposa era una mezcla de furia y dolor, mientras que la de mi hermana era aguda y sin perdón. La oleada de emociones fue abrumadora, el aire espeso con ira y desconfianza. La llamada telefónica terminó abruptamente cuando mi esposa, temblando y angustiada, se levantó porque estaba preocupada por mí. Se volvió hacia mí, sus ojos abiertos de miedo y confusión. Era unilateral, me aseguró, su voz temblando. Nunca pensé que no lo fuera, respondí, tratando de apoyarla. Incluso si lo encontraba físicamente atractivo en algún momento, sabía que nunca actuaría en consecuencia. No es ese tipo de persona. Al inicio de nuestra relación, hubo un momento que encapsuló perfectamente su posición sobre la confianza y la fidelidad. Recuerdo verla una mañana mientras se vestía, admirándola sin decir palabra. Lo notó, me dio una sonrisa juguetona y preguntó, ¿te gusta lo que ves? Pero luego su expresión se volvió seria, casi fría. Nunca me engañes, dijo, su tono sin dejar espacio para malentendidos. O nunca lo verás de nuevo. Entendí cada palabra. Mi esposa se toma en serio la confianza. Una vez que se rompe, es casi imposible repararla. Mientras estaba sentado allí, reproduciendo la escena caótica en mi mente, no pude evitar reflexionar sobre mi cuñado. Sabía que era un poco engreído, siempre caminando con cierta arrogancia, pero Dios mío, nunca supe que pensaba tan alto de sí mismo como para creer que podría salirse con la suya en algo así. Sus delirios de grandeza eran asombrosos, completamente desconectados de la realidad. Hablé con mi hermana más tarde, una vez que el impacto inicial comenzó a disiparse y pudimos hablar más calmadamente. Estaba resuelta, determinada a proteger a sus hijos de las repercusiones de las acciones de su marido. Me dijo que contactaría a un abogado el lunes por la mañana para ver qué pasos podía tomar para limitar su acceso a los niños. Quería asegurarse de que estuvieran protegidos de tanto trauma como fuera posible. Por lo que a mí respecta, se ha desconectado de la realidad, dijo, su voz tensa con resolución. Su preocupación ya no era por salvar su matrimonio sino por asegurar a sus hijos y mantener una apariencia de estabilidad para ellos. De todos modos, mi cuñado regresó a casa ayer, no porque mi hermana quisiera que volviera, sino porque no puede impedirlo legalmente.
A pesar del tumulto y la clara traición, tiene derecho a estar en la casa hasta que avancen los procedimientos legales. La atmósfera es tensa e incómoda, llena de palabras no dichas y resentimiento palpable. Están acabados, y creo que él lo sabe ahora. Hay una mirada sombría en sus ojos, como si entendiera que cualquier esperanza que tuvo de salvaguardar su matrimonio se ha ido. El abogado le dice a mi hermana que, dado que el comportamiento de mi cuñado en los últimos días ha sido documentado, hay una buena posibilidad de que se le conceda la custodia completa de los niños. Los mensajes de texto, los mensajes de voz y la perturbadora colección de fotos pintan una clara imagen de su obsesión e inestabilidad. No parece que él vaya a luchar contra eso. Es como si supiera que lo ha perdido todo y está demasiado agotado para librar la batalla. Mi hermana estará bien. Es más fuerte de lo que parece, y cualquier amor que sintió por él se ha ido. Se mueve por la casa con un aire decidido, su atención ahora completamente centrada en sus hijos y su futuro. No parece que esté deshaciéndose. En realidad, parece alguien que finalmente ha visto la verdad y está lista para seguir adelante. Los niños aún no saben qué ha pasado. Sienten que algo está mal, los niños siempre lo hacen, pero no conocen los detalles. Mi cuñado nunca estuvo muy presente cuando los niños estaban en casa. A menudo dormía en la estación de bomberos, haciendo turnos dobles y horas extras. Su ausencia fue constante en sus vidas, un vacío silencioso pero siempre presente al que se habían acostumbrado. Pero es cierto que será difícil para ellos una vez que sepan lo que va a pasar. La estabilidad de su hogar, la presencia de ambos padres, incluso si fue fracturada, cambiará. Mi hermana está preparada para esto. Ya ha hablado con un psicólogo infantil para ayudarles a navegar por las inevitables preguntas y emociones que surgirán. Está lista para ser tanto madre como padre, para proporcionarles el amor y apoyo que necesitarán. En cuanto a mi cuñado, permanece en su habitación, una figura silenciosa en una casa que ya no siente como su hogar. Parece que se ha resignado a su destino, pasando por los movimientos pero sin ninguna lucha real. Es una situación triste, pero mi simpatía es limitada. Algunos de mis amigos han dicho que debe haber otras mujeres, que alguien tan obsesivo como mi cuñado no podría fijarse solo en una persona. Pero por lo que podemos decir, no ha habido nadie más. Realmente es solo su obsesión con mi esposa. Su fijación en ella ha sido singular e intensa, sin dejar espacio para nadie más. Después de que todo saliera a la luz, mi esposa bloqueó su número de teléfono, tratando de crear cierta distancia y protegerse de sus desesperados avances. Pero la misma noche que regresó a casa, le envió un correo electrónico a mi esposa desde una cuenta que había creado. Comenzó con una aparentemente sincera disculpa, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más oscuro. Empezó diciendo que nunca terminó en el restaurante ese día, insinuando que necesitaba confesar más. Luego se lanzó a párrafos y párrafos sobre todas las cosas que amaba de mi esposa. Detalló la desesperación que sintió, las emociones inquietantes que lo habían llevado a actuar tan irracionalmente. Enumeró cada pequeño detalle que admiraba de ella, su sonrisa, su risa, la forma en que interactuaba con los demás. Fue perturbador, por decirlo menos, ver su obsesión manifestarse de manera tan intensa. Mencionó su supuesta atracción mutua nuevamente, insinuando que había una tensión sexual palpable entre ellos que siempre había sentido. Estaba delirando, confundiendo su naturaleza amigable y divertida con algo más. Pintó un cuadro de una conexión que solo existía en su mente, una fantasía que él se había convencido de que era real. El correo terminó con una sección bastante extensa sobre mí. Digamos que no sabía que tenía una opinión tan baja de mí. Estaba bastante seguro de que no estaba satisfaciendo a mi esposa adecuadamente. Criticó todo, desde mi apariencia hasta mi carácter, insinuando que de alguna manera yo no era digno de ella. Sus palabras intentaron inundarme, sembrando semillas de dudas e inseguridad. Leer el correo electrónico fue como un golpe en la garganta. Era evidente que su obsesión con mi esposa había distorsionado sus percepciones y acabado con cualquier respeto que pudiera tener por mí. Me veía como un obstáculo, alguien prescindible para la mujer que había puesto en un pedestal. Pero en lugar de sentirme amenazado,
esto solo reforzó mi determinación de proteger a mi esposa y a mi familia de sus delirios. Enviamos el correo electrónico a mi hermana y a su abogado. Era más evidencia de su estado mental inestable, otra pieza del rompecabezas que mostraba hasta qué punto había llegado. Este correo, con su mezcla de disculpas, obsesión y veneno, podría ser suficiente para sacarlo permanentemente de la casa. Por ahora, mi esposa y yo lo tomamos un día a la vez. El apoyo de nuestros amigos y familia ha sido invaluable, ayudándonos a navegar por esta situación surrealista y dolorosa. En cuanto a mi esposa, no lo está pasando muy bien, pero mejora cada día. Se siente culpable por haberse sentido demasiado cómoda alrededor de mi hermano y abuelo. Normalmente, ella es muy cuidadosa al establecer límites con otros hombres. En caso de que no quedara claro, mi esposa es realmente asombrosa y recibe mucha atención masculina. Sin embargo, se sentía segura alrededor de mi hermano y abuelo porque eran familia, y nunca pensó que cruzaría ninguna línea. Afortunadamente, ella y mi hermana están en buenos términos, y no parece haber ningún resentimiento, lo cual es un alivio. Todos estaremos bien, pero llevará tiempo. Gracias a todos los que comentaron y ofrecieron su apoyo. Mi principal preocupación durante todo esto ha sido mi hermana y sus hijos. El impacto de las acciones de mi hermano y abuelo en sus vidas es inmenso. Asegurarnos de su protección y bienestar emocional se convirtió en nuestra prioridad. Los niños, especialmente, necesitan estar protegidos de situaciones tan tóxicas para mantener su sentido de seguridad y normalidad. Cuando nos enfrentamos a una situación así, es esencial actuar rápida y decisivamente. No dudamos en recopilar evidencia, enfrentar el problema e involucrar ayuda legal para garantizar la seguridad y bienestar de todos los involucrados. La procrastinación o la negación podrían llevar a un daño mayor. ¿Qué piensas de esta historia? Por favor, comparte tus comentarios abajo. Gracias por escucharnos.